Pueden sentarse y vamos a hacer una corta meditación, la palabra del Señor. Entonces hoy vamos a aprovechar un poquito el tiempo y vamos a estar aquí abriendo en Efesios capítulo 4, en el verso 17. Y vamos a estar meditando y de pronto pues sacamos un tiempo por ahí para unas 4 preguntas en esta noche. Bien, me alegra mucho estar aquí con ustedes. Estoy muy contenta de estar aquí. Y le damos la gloria al Señor porque nuestro Dios, como siempre, manifestándose y haciendo milagros en nuestras vidas. Amén. Consolándonos, escuchando nuestro ruego, nuestra oración, como siempre Dios teniendo misericordia de nosotros, manifestándose como un Dios poderoso que es. Y por eso es que nosotros no dudamos en creer que Dios existe. Bien, en Efesios 4, en el verso 17, vamos a estar meditando y dice así el apóstol Pablo a los efesios y les dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente. Tengamos en cuenta que los efesios eran gentiles. Allá en Éfeso la gente no eran judíos, no eran israelitas, sino gentiles, porque Dios le había dicho a Pablo que fuera el apóstol de los gentiles, que les predicara a los gentiles. Los gentiles eran todas las naciones, toda la gente que no pertenecía al pueblo de Israel en aquella época. Así que todo lo que no fuera israelita entonces se llamaba gentil, de cualquier nación, de Egipto, de Siria, de Asiria, bueno, de todas esas naciones, ellos se llamaban los gentiles. Nosotros inclusive también éramos gentiles, ahora somos israelitas en el sentido espiritual. Y por eso aquí Pablo les está escribiendo a los de Éfeso, y les dice que ya se habían convertido, allá en Éfeso estaba la iglesia del Señor, y se habían convertido al evangelio de Cristo Jesús, esos gentiles que habitaban en Éfeso, pero que había otros que todavía estaban andando en la vanidad de su mente, dice. La vanidad de su mente se estaba refiriendo a la idolatría, a sus creencias religiosas, teniendo en cuenta que todas las naciones que no eran del pueblo de Israel, ellos eran idólatras y tenían cada uno su religión, sus dioses. Adoraban a los muertos, adoraban a los espíritus, a los demonios, veneraban, y ellos tenían, cada país tenía su dios. Así que en Éfeso pues también tenían sus dioses y se habían convertido algunos, pero otros seguían en su misma idolatría, en su misma creencia, y por eso el apóstol aquí les hace como un cierto reproche. Y les dice en el verso 18, les dice, teniendo, ¿quiénes? Aquellos que no estaban andando, sino en la vanidad de su mente, en sus mismas creencias, dice, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Bien, entonces el apóstol Pablo pues se lamentaba de aquellos que habían escuchado el evangelio y no querían creer en el Señor, así como hoy nos pasa a nosotros, que oramos por la gente, le damos profecía a mucha gente y son muy pocos los que se convierten, muy pocos los que creen, los que siguen al Señor en medio de tantos millones de gente. Eso a veces nos llena de tristeza, pero al fin y al cabo la obra es de Dios. Dios es el que hace el milagro y Dios es el que escoge y elige a su gente quien será salvo. Nosotros le damos gracias al Señor por estar aquí delante de Él. Bien, en el verso 19 entonces sigue hablando de estos gentiles incrédulos y les dice, los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Entonces ellos se entregaron. Históricamente, cuando se lee la historia de los efesios allá en esa ciudad, dice que abundaba tanto el pecado y había muchas orgías. La gente muy entregada al pecado,
sobre todo, digamos, hombres con hombres y con bestias y con estatuas, con objetos, con muchas cosas. Ellos cometían estas clases esta lascivia significa que era una vida muy desordenada, usando lo íntimo, lo que Dios había hecho para procrear. Entonces el diablo le enseñó a la gente a hacer toda esta clase de orgías. Entonces acostumbraban a tener sus fiestas, sus banquetes, y allí hacían muchas cosas desordenadas, haciendo todos delante de todos en sus relaciones, y haciendo muchas cosas que para qué nombrar, y a eso el apóstol Pablo le estaba nombrando orgías o las lascivias, haciendo de una forma exagerada, desordenada, sobrenatural, lo que Dios había implantado para que el hombre viviera en sus matrimonios sanamente, felizmente. Entonces el diablo entenebreció la mentalidad de los hombres, de la humanidad. No solamente en ese tiempo, aquí el apóstol Pablo está haciendo un reproche acerca de estos desórdenes, pero no solamente en ese tiempo, porque hoy también es lo mismo. Hoy también suceden las mismas cosas, el hombre sigue haciendo lo mismo porque está ahí el diablo incitándole y enseñándole a llevarle la contraria a Dios, a hacer todo lo que Dios prohíbe. Entonces el diablo dice, como Dios prohíbe esto, entonces hágalo usted y yo te voy a ayudar. Entonces el diablo comienza a hacer todas las cosas con la gente para desagradar a Dios, para ofender a Dios, para retar a Dios. Nosotros somos escogidos del Señor y Dios nos ha sacado de una ignorancia, nos ha sacado de tinieblas, y estamos aquí aprendiendo del Señor y buscándole para que Él nos ayude a vivir esa vida santa, esa vida recta que Él quiere que vivamos. Y que seamos verdaderamente felices, porque la gente que vive en el pecado, practicando el pecado, son muy infelices. Y aquellos que estamos aquí con el Señor, tratando de vivir la vida recta, pues somos felices. En medio de tribulaciones, no nos preocupemos por las tribulaciones, por los días malos, las dificultades, porque todo Dios está ahí listo para ayudarnos, sacarnos adelante, y esa paz que hay dentro de nuestro corazón, sí, el Señor nunca la quita. Con las dificultades, las tribulaciones, nunca van a quitar la felicidad que hay en nosotros, la paz que hay. Eso nosotros ya lo hemos experimentado. Entonces aquí seguimos lo que el apóstol Pablo dice, que esta gente perdió la sensibilidad, ya no tenían sentimientos y vivían toda clase de impurezas. En el verso 20 le está diciendo a los creyentes allí en la iglesia de Éfeso, le dice, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. Entonces el 22, para que ustedes me ayuden a leer también, el verso 22. Entonces él recomienda que esa pasada manera de vivir, no solamente en aquel entonces, sino hoy nosotros también, nuestra pasada manera de vivir, dice que hay que quitarla, y estamos quitándola. Y algunos ya han quitado esa pasada manera de vivir del pecado, y ahora estamos con el Señor. Y dice el 23, y renovaos, dice, olvídense o despójense de ese viejo hombre, de esa pasada manera de vivir del pecado, y dice, y renovaos, o renueven el espíritu de vuestra mente. Vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Sigan el 25. El 26 dice, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Aquí, este verso, hay muchas personas hoy que no entienden qué significa eso de airaos, pero no pequéis. En aquella época, cuando se airaban, cuando les daba ira, enojo, nosotros también decimos a veces mal genio, contra alguien, eso no era solamente enojarse. Esos enojos podrían
propiciar hasta la muerte de la persona. Cuando en ese tiempo alguien se enojaba contra el otro, cuando uno se enojaba contra la otra persona, y eso sucedía mucho en el pueblo de Israel también, a pesar que ellos decían ser el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, los hombres tenían esa costumbre de que si había una ira del uno contra el otro, bueno, porque no le pagó, porque no le cumplió el compromiso, el negocio, porque no quiso hacer algo que él deseaba, entonces viene esa ira y ese enojo del uno contra el otro, entonces era la muerte. Inmediatamente iban y le quitaban la vida a esa persona. Venía la venganza. Usted me hizo ese mal, usted me engañó y no me cumplió. Y entonces eso era con la muerte, eso eran retos a muerte. Eso era muy violento, la forma como ellos se comportaban en ese tiempo, por causa de las iras. Entonces, por eso el apóstol Pablo, él sabiendo eso, les decía allá a los creyentes que estaban allí, a los de Éfeso, les dice, airaos, está bien, pueden enojarse, porque eso a veces es lo natural del ser humano. Eso puede suceder, pero no vayan a pecar. No le vaya a quitar la vida a la otra persona. O no le vaya a dar una paliza o unos azotes, o no lo vaya a apedrear, o no lo vaya a llevar a la cárcel por esa ira, por ese enojo. Porque ahí estás pecando. Porque entonces tú no estás dejando que Dios te solucione el problema, sino que eres tú el que estás cobrando venganza y solucionando los problemas con tu mano, con tu poder, con tu fuerza. Y a él le enseñaba que en el Señor ya no vamos a cobrar la venganza de los males que alguien nos puede hacer, sino que dejamos en manos de Dios, y Dios es el que castiga, y Dios es el que cobra. Entonces, por eso él les dice, airaos, pero no pequéis. No vayan a hacer las cosas extremas como lo hacían antes, porque eso no le agrada al Señor. Ya cuídense, ya tengan un poco de calma. Nosotros recordamos que en la antigüedad hubo dos hermanos que se enojaron. Esaú se enojó contra Jacob. Ustedes recuerdan la historia. Los que han leído la Biblia recuerdan que Esaú se enojó tanto, le dio mucha ira contra su hermano Jacob, que porque lo engañó con un plato de lentejas y le quitó la primogenitura. Y sucede que Jacob tuvo que huir, ¿se acuerdan? Jacob huyó y en su vida duró 20 años, escondiéndose de su hermano Esaú porque lo buscaba, porque Esaú estaba airado contra Jacob. Y por eso aquí el apóstol, airaos, pero no pequéis. Hoy en día quizás las iras no sean como las de Esaú contra Jacob, pero sí puede existir una ira, por ejemplo, en una familia, entre esposos o entre hermanos, y que si le da ira, entonces se lo va a tomar, a coger de golpes, a golpearle, o a herirlo. Entonces eso puede suceder. Y si hace eso, entonces está pecando. Entonces por eso dice, airaos, pero no pequéis. Dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, porque dice que ese enojo, pues era tan difícil, que era hacerle un daño a alguien, romperle un brazo a alguien, la cabeza, la nariz, bueno, sacarle un ojo, o quitarle la vida, y dice, no pequéis, no se vuelva el sol contra ti, porque entonces Dios va a cobrarte a ti tu mala acción. Eso es lo que significa, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Esto ya nos queda claro, que no era tan sencillito lo de airaos, pero no pequéis. Y es que una persona cuando está airada, entonces también maldice, ¿no? Vienen las maldiciones, vienen las palabras obscenas, vienen tantas cosas, tantos malos deseos contra la otra persona, y le dice de todo. Entonces dice, puede airarse, puede de pronto tener un temperamento, subírsele el temperamento en un momento, pero tenga paciencia,
calle y tenga paciencia. Y aguante y calle y váyase para otro lugar y mientras que le pasa, pero no se deje llevar por eso para no pecar. El 27 nos dice que es que no le dé ¿qué lugar a quién? Al diablo. Dice en el verso 28, ya está el apóstol hablando aquí de otros pecados, que dice, el que hurtaba, no hurte más. Trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. En ese tiempo, pues también la gente los acostumbraban a ser responsables y a trabajar. Pero hoy en día nosotros vemos muchas personas atadas por el diablo. Hoy vemos mucha gente llena de espíritus malos que atan a las personas y no los dejan comportarse normalmente, y estas personas ni siquiera pueden trabajar, ni siquiera pueden convivir con nadie, no pueden tener un hogar, no pueden tener un trabajo, porque si va a trabajar lo echan de su trabajo porque no realiza la labor que le imponen, porque está lleno de espíritus y la gente no se da cuenta, nadie sabe. Entonces la gente dice, no, es un mal trabajador, no venga más, no hay más trabajo para usted. Pero nadie sabe que es que hay espíritus en estas personas. Eso es muy triste, eso es muy triste. En aquella época no se vivía este fenómeno. Hoy ni siquiera la ley puede contra las personas por causa de tantos espíritus malos que están poseyendo a la gente y hacen sufrir a la gente. Por eso nosotros también sufrimos de ver a una persona así atada, sufriendo, y le pedimos al Señor que nos dé el poder, que nos respalde para orar por esta gente atada, para que sean libres, por lo menos los que vengan a la iglesia, porque pues no podemos orar por la gente del mundo porque es difícil, nos quedaría. Pero esa es la vida, esa es la situación, que hoy sí los demonios atan mucho a las personas, y por eso hay que tener consideración con la gente. Y a veces personas vienen a la iglesia atados por espíritus y nadie los comprende, y estas personas a veces son un poco necios, un poco como rebeldes y no se someten. Entonces las otras personas como no conocen, como no saben que es una persona atada por espíritus, entonces viene y se enoja y le quita y empieza el conflicto, empiezan los distanciamientos, los disgustos, bueno, empiezan muchas divisiones aún dentro de la misma congregación. Entonces nosotros debemos aprender del Señor a tenerle paciencia y misericordia a la gente, y cuando haya una persona así como difícil, entonces seguro tiene espíritus malos, voy es más bien a orar por él, mejor le voy a imponer manos en las alabanzas para que Dios tenga misericordia y lo liberte o la liberte. Entonces, ese es nuestro trabajo. En el verso 29 pueden leer. Ninguna palabra prohibida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Bueno, entonces él aconsejaba que ninguna palabra corrompida, es lo que nosotros decimos las palabras obscenas, lo que nosotros a veces decimos, tan grosero que es tal persona, tan grosero, es porque dice que tiene un vocabulario, su vocabulario pues no es bueno, y dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Nosotros en eso debemos cambiar. Yo he conocido familias en la iglesia, he conocido familias que ya llevan muchos años en la iglesia y no han cambiado. Y no cambian. Y conozco personas que son con esas palabras corrompidas, como dice aquí la Biblia, con palabras obscenas, maldiciendo e insultando la vida, la situación, a la gente, a la otra gente, y con un vocabulario como de una persona del mundo. Yo he conocido mucha gente en la iglesia que ya llevan 10 años, 15 años y no han cambiado en este aspecto. Pero entonces también me da tristeza porque yo veo a estas personas que nunca prosperan, nunca progresan en su vida espiritual. Siempre están ahí en lo mismo, sin progresar ni espiritual ni materialmente. A eso es lo que yo veo y digo, verdaderamente hay que cambiar. Porque si no cambiamos,
pues ahí viviremos todo el tiempo igual y podemos recibir 10, 20, 30 profecías, 100 profecías, donde me dice que me va a bendecir y Dios nunca va a bendecir si nosotros no cambiamos. Entonces yo he observado, yo a veces hago seguimientos a familias, a personas, les hago un seguimiento, mirando yo a ver hasta dónde cambian, hasta dónde llega su vida, si verdaderamente Dios les va a bendecir, les va a cumplir y Dios no les cumple. No les cumple porque ellos no cambiaron sus iras, sus palabras obscenas, su orgullo. Ahí siguieron y han vivido estancados y viven estancados. En la vida espiritual y en la material escasamente tienen la comida del día. Y ya llevan muchos años en la iglesia. Como también he visto gente que ha prosperado porque han cambiado. Y hay personas que dicen, pero es que mi Dios en profecía me dijo que me va a dar bendición. Pues ahí se queda con la profecía, porque Dios nunca le va a cumplir eso hasta que no cambie. Y todo eso yo lo he visto. Todo eso son los seguimientos que yo he hecho porque yo aprendo mucho de lo que yo veo en la gente, de lo que Dios le habla a la gente, les promete. La gente espera que Dios le cumpla. La gente espera que Dios le cumpla lo que les prometen, lo que les dice, pero si no cambiamos, pero si nosotros no ponemos de nuestra parte, pues Dios no va a cumplir tampoco. Así que esa es nuestra lucha, debe ser nuestra lucha, luchar contra nuestra carne, contra nuestras debilidades y luchar contra el diablo, que es nuestro enemigo. Y cuando leamos la Biblia, meditar para cambiar, para agradar a Dios. Y una vez que nosotros estemos agradando a Dios, ¿qué sucede? Pues Dios comienza a bendecirnos y a cumplir lo que nos promete. Es eso. En el verso 30, lean el verso 30. No contristar al Espíritu Santo significa que el Espíritu Santo se pone muy triste cuando nosotros seguimos en el pecado. Cuando nosotros seguimos en esos pecados que no queremos cambiar, el Espíritu Santo queda ahí dormido en nuestro ser y Él no se va a manifestar. Eso es lo que se llama contristar al Espíritu Santo. No dejar que el Espíritu Santo se mueva en nuestro ser para que Dios comience a usarnos haciendo milagros, haciendo todo lo que Dios nos ha dicho, imponga manos por los enfermos, yo te voy a usar para liberación de la gente, para peticiones, para necesidades, para muchas cosas. Entonces Dios nos dice eso, pero nosotros como somos necios y seguimos en el pecado, sucede que el Espíritu Santo queda ahí dormido y no actúa, y nosotros ni siquiera podemos orar después. Y Dios pues tampoco no actúa porque Él no nos va a cumplir, ni se va a manifestar el Espíritu Santo en nuestra vida, porque también conozco mucha gente que tienen el Espíritu Santo, tienen el don de la profecía y viven por allí en sus pecaditos, allá escondidos. Entonces no hay crecimiento espiritual y la profecía se vuelve incorrecta. La profecía ya no es correcta porque ya Dios no respalda. Y la vida espiritual de la persona es mediocre. Eso es muy triste, ¿no les parece a ustedes que eso es triste? Que suceda si a los que han recibido el don de la profecía, hay que cuidarnos, hay que cuidar ese don con nuestra manera de vivir. Debemos vivir bien delante de Dios para que Dios siga moviéndose en nuestro ser y manifestándose. Y para que Dios nos respalde. Porque todo depende del respaldo que el Señor nos dé, pero cómo vivimos delante de Él para esperar ese respaldo. Entonces aquí dice que no contristéis al Espíritu Santo de Dios. Yo conozco gente, personas con el don de la profecía y con un vocabulario que parece peor que el vocabulario por allá de la gente que vive, que andan con tanta palabrería insultando el uno al otro. Así he conocido personas que dicen que tienen el don de la profecía
y andan con esa vida así tan desordenada allá afuera de la iglesia. Bueno, qué tristeza todo eso. Al final terminan que el Señor les quita el don y ya no los vuelve a usar. Nosotros no queremos que el Señor nos quite nuestros dones. Tenemos que cuidarnos, tenemos que cuidarnos. Yo a ustedes les cuento todo esto de mi vida, de mi trayectoria que llevo, de lo que veo y escucho y oigo, les cuento para que ustedes sepan, aprendan, se cuiden y no vayan a caer en el error. Bien, seguimos, dice aquí el 31, pueden leer. Y toda malicia. Hay que cuidarse también de la malicia. Y la malicia es un espíritu. La malicia perjudica la vida espiritual. Yo no sé si ustedes saben qué es malicia. Ustedes habrán experimentado, no ustedes de pronto, sino habrán visto a alguien que es malicioso. ¿Y ustedes saben qué es malicia? ¿Alguien me puede dar como un ejemplo, algo así de la malicia? Un ejemplo. Pensar mal de alguien. Suposiciones de otra persona. ¿Cómo? Doble sentido, o bueno, pensar en doble sentido. O imaginarse uno también de la gente, ¿no? Bueno, entonces la malicia es un espíritu, pero cuando nosotros conocemos a Dios, debemos despojarnos de esa malicia, debemos decir, no, yo no debo ser así, yo tengo que ya ser una persona educada, porque es que una persona maliciosa yo digo que es tan maleducada. Entonces yo he visto personas maliciosas, no, esa persona, pero es que mírela como no sé qué, mire cómo torció el ojo, mire cómo torció la nariz, eso es porque esto y porque lo otro y por aquello. Y si la persona, eso viene de tal parte, va a ir para hacer tal cosa, eso hizo aquello. Entonces como si fuera una adivinación, como adivinando a la persona o lo que hizo, o lo que dejó de hacer, o lo que va a hacer, o lo que está haciendo, o lo que... Entonces esa es la malicia que perjudica la vida espiritual. Yo les digo que a mí me engañan mucho, humanamente me engañan. A mí no me engañan es cuando el Señor me entra a revelar algo. A veces cuando Dios me revela las cosas, pues lógico, ahí yo ya no caigo en el engaño porque el Señor me está revelando algo. Entonces la malicia no es buena. Los que sientan que de pronto son maliciosos, hay que pedirle al Señor que los liberte de ese espíritu. De ese espíritu. Porque la persona maliciosa mira mucho. Mira de pies a cabeza también, para ver qué encuentra en la persona, qué le descubre. Eso, entonces Dios no quiere que nosotros estemos mirando eso, no miremos a los ojos y al alma de la persona, que es un alma de Dios, un ser de Dios, que si vino a la iglesia es porque Dios lo ama, así, pero no para criticar, ni para juzgar, ni para estar murmurando. Todo eso hay que desecharlo, y eso no le agrada al Señor. Y menos a los que tienen el don de la profecía, menos a los que tienen dones y que están trabajando a Dios, sirviendo a Dios con la imposición de manos, con el don de la profecía, con tantas cosas, con la sanidad. Entonces él dice que la malicia y todo eso hay que abandonarlo. Y ya el apóstol, ¿qué es lo que dice al final para concluir? ¿Qué es lo que concluye? El 32. Y me acordé hablando de lo de las malicias o de estar mirando tanto, en vez de estar uno pensando en el Señor y meditando en Dios, que una persona a veces empieza y como, ¿sí vio a fulana de tal? Sí la vio que iba vestida con un suéter rojo y una falda gris y tenía unos aretes de color no sé qué, sí le vio el cabello que lo tenía tinturado y no sé qué. Yo le digo, ¿en qué momento usted se pone a mirar tanto? ¿En qué momento mira tanto? Yo ni me fijé, yo ni sé cómo vendría vestido. Le miré la cara, le miré los ojos nada más.
Y eso que si ni siquiera le miro el color de los ojos, le miro los ojos, pero no sé si los tendrá de qué color. Entonces la gente empieza así y creen que están haciendo bien. Entonces dice, sí le vio el vestido que llevaba, sí le vio ese abrigo, ese sombrero, un sombrero rojo y llevaba zapatos rojos. ¿En qué momento? En un segundo ya miró cómo estaba vestida la persona. ¿Para qué hace eso? Eso no sirve para nada. Eso no sirve para nada. Eso es mala educación. Eso es mala educación. Entonces, seamos educados y pidámosle al Señor que nos ayude. Y así, cuando nosotros venimos a las alabanzas, el Espíritu Santo nos va a tomar con mucha facilidad y vamos a estar alabando al Señor con tanta alegría y Dios se va a estar manifestando en nosotros. Cuando dejemos todas estas cosas que aparentemente son pecaditos, ¿no? Sencillos, pero esos pecados así, que son los pecados ocultos, que nadie los ve, ni la malicia, el orgullo, la vanidad, la mentira, nadie ve eso, la envidia, nadie lo ve, pero hace tanto mal en nuestra vida espiritual, hace tanto mal a la iglesia, a las familias, a los seres que nos rodean. Entonces nosotros luchemos por cambiar, luchemos por no ser así. Digámosle al Señor, ayúdame Señor, que yo no quiero ser así, tener estos defectos. Yo quiero ser un hombre y una mujer educado. Yo quiero servirte, agradarte Señor. Amar y respetar a toda la gente, valorarlos a todos y mirarlos que todos son personas importantes para mí. Eso es lo que le pedimos al Señor. Pregunta, ¿habrá alguna pregunta? Vamos a hacer unas 4 preguntitas. El Señor la bendiga. Es promesa del Señor que tendré oportunidad de hacerle esta pregunta. La tenía guardada para mañana, pero yo creo que es una bendición doble el Señor que me da esta oportunidad hoy. Hermana, aprovechando lo que leíamos ahorita en Efesios, y quiero recordar uno de los versos que leía, donde decía, el que hurtaba no hurte más, sino que trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece la necesidad. Y mi pregunta está en Lucas 16, del verso 1 al 9. Lucas 16. Sí, señora. Del verso 1 al 9, sí. Bueno, leo para gloria y alabanza de mi Dios. Dijo también a sus discípulos, había un hombre rico que tenía un mayordomo, y este fue acusado ante él como disipador de sus bienes. Entonces le llamó y le dijo, ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás más ser mayordomo. Entonces el mayordomo dijo para sí, ¿qué haré? Porque mi amo me quita la mayordomía, cavar no puedo, mendigar me da vergüenza. Ya sé lo que haré, para que cuando se me quite la mayordomía, me reciban en sus casas. Y llamando a cada uno de los deudores de su amo, dijo al primero, ¿cuánto debes a mi amo? Él le dijo, 100 barriles de aceite. Le dijo, toma tu cuenta, siéntate pronto y escribe 50. Después dijo a otro, ¿y tú, cuánto debes? Él dijo, 100 medidas de trigo. Le dijo, toma tu cuenta y escribe 80. Y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. Y yo os digo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten os reciban en las moradas eternas. Entonces mi pregunta, yo veía cuando leía esta parábola del mayordomo infiel, pensaba que este mayordomo había sido precisamente malicioso, y esa es la duda que tengo, hermana, y me gustaría que me aclarara. Ese mayordomo estaba robando a su amo, a su patrón o su jefe. Lo estaba robando, lo robó. Y el Señor dice que Él admiró al hombre, fue su sagacidad de inventarse una manera de poder vivir bien en el futuro, cuando ya él llegara a ser viejo, que ya no pudiera trabajar. Entonces él dice, no, pues yo le regalo aquí a todos los deudores de mi amo, y cuando yo ya no pueda trabajar y sea viejo, pues ellos me van a mantener. Esa es la sagacidad de él. Entonces dice que el Señor admiró la sagacidad de la forma como pensó este hombre de cómo ganarse la vida en el futuro. Pero él de todas maneras, ¿qué hizo? Robó al amo.
Y el Señor le estaba diciendo a los que lo estaban escuchando ahí, que era el pueblo, pues el pueblo de Israel, estaban los discípulos, había mucha gente que escuchaba al Señor Jesucristo en sus predicaciones. Y es cuando el Señor le dice, ganad amigos por medio de las riquezas injustas. Pero es que las riquezas injustas, dice que estas riquezas injustas un día van a faltar. Pero el Señor no le está diciendo a él que estuvo muy bien lo que el hombre hizo, que lo hiciera la gente, no, porque eso es robar. Solo que el Señor lo que estaba diciendo era que gánese los amigos. Las riquezas injustas es el trabajo que nosotros hacemos en el mundo. Porque digamos ustedes, la mayoría que están trabajando, pues le trabajan es al mundo, ¿sí o no? Le trabajan al mundo. Quizás hay gente rica, esos jefes, esos patrones, que son los dueños de la empresa de donde usted está trabajando, pues son ricos, seguramente algunos son muy ricos. No sabemos ellos su riqueza, su dinero, cómo lo han adquirido, si sea justo o sea injusto, bien habido o mal habido, pero ahí tienen su riqueza y tienen una empresa y tienen empleados. Y nosotros mismos somos empleados de esa gente del mundo, de esas riquezas injustas. Allí es donde nosotros hacemos amistad. ¿Con cómo? Porque nosotros tenemos que trabajar con honradez. Nosotros tenemos que ser honrados y cumplir con nuestro deber en ese trabajo, así sea una persona del mundo, así su dinero que él tenga sea mal habido. Pero nosotros cumplimos con ser buenos empleados, honrados en todo aspecto. Y de esa forma, esa gente un día nos va a valorar, nos va a apreciar, nos va a querer por el trabajo. Casi aquí en Estados Unidos, yo casi nunca oigo bien ese fenómeno, pero hay muchos países donde el sistema de trabajo es un poco diferente al de aquí, que los jefes, los patrones, los empresarios quieren tanto a sus empleados cuando son honrados y cuando son buenos trabajadores, y los aman y los quieren tanto que nunca quieren que ellos se vayan, sino que sigan trabajando, y hasta les dan dádivas y hasta les abren la puerta y les dan muchas bendiciones, muchas recompensas, porque son buenos trabajadores. Entonces la gente comienza a apreciar y a valorar a estas personas que trabajan con honradez, y de ahí se hace a sus amigos. Y un día, si le faltó, entonces, ¿qué hace? Un día que a esta persona le suceda algo, pues tiene muchos que le van a tender la mano y le van a ayudar, le van a colaborar, porque fue buen empleado en la vida y lo quieren mucho y lo estiman. Y hasta he oído yo, hay empresas donde yo he oído que le han regalado hasta viviendas a sus empleados por ser buenos empleados. Entonces, en el tiempo, en la época del Señor Jesús, que aquella gente trabajaba, había muchos empleados, porque en ese tiempo más que todo se trabajaba era la agricultura. Y ellos, al trabajar bien, al ser honrados, pues los amos, sus jefes, los querían tanto que les regalaban propiedades para que ellos vivieran bien. Y por eso el Señor dice que había que ganar esos amigos, aunque fueran injustos o con sus empresas de cosas injustas, no tiene nada que ver, pero que este empleado debería ser cumplidor, honrado con su trabajo para ganarse la amistad de esta persona. Y aquí le dice que, bueno, gánese usted las amistades allá en el mundo, en su trabajo, con la gente, con sus compañeros, que vean que usted es una persona honesta, honrada, y un día sus mismos compañeros de trabajo le van a ayudar a buscar un trabajo y le dicen: yo voy a recomendarlo a usted porque usted sí es una persona que yo la pueda recomendar para un trabajo que están ofreciendo. Entonces, todo eso es lo que el Señor decía, que ganar estos amigos por medio de estas riquezas injustas. Y ya en el verso 10, el Señor Jesús da la conclusión y la respuesta de lo que el hombre hizo. Y es como dice el Señor, dice: el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Ahí el Señor está concluyendo
que este mayordomo hizo muy mal. Él hizo muy mal de robar a su amo para él solventarse su situación futura. Si él hubiera sido justo, este mayordomo hubiera sido honrado y justo hasta el final, seguro que su amo le hubiera regalado una casita o le hubiera regalado un terreno para que él viviera. Pero él desconfió y se puso a robarlo porque pensó que al futuro no iba a tener con qué vivir. Entonces ya el Señor ya está concluyendo de que fue muy mal lo que él hizo y que realmente nosotros tenemos que tener buenas referencias. Hoy en día diríamos buenas referencias en los trabajos, muchas buenas referencias para que usted siempre tenga puertas abiertas y la gente los valore, los aprecie y nunca nadie diga usted es un mal trabajador, sino usted es un buen trabajador, venga. Si yo no le puedo dar trabajo, te voy a ayudar con mi otro empresario que es mi amigo y allí te voy a mandar para que trabajes. Eso hace la gente. Bueno, y aquí dice en el verso 11, dice, pues si en la riqueza injusta no fuisteis fieles. Entonces dice aquí, ¿cuál era la riqueza injusta? El amo con su riqueza, ¿no? Dice, pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién les va a confiar lo verdadero? Entonces sí ve que esta riqueza injusta era lo que este hombre rico tenía. El hombre rico tenía sus riquezas, pero el Señor decía que eran riquezas injustas porque él era una persona que no tenía a Dios. Y por lo tanto seguramente también sus riquezas que él tenía también las tenía así, digamos, aprovechándose de la demás gente para enriquecerse cada día. Y aquí le dice el Señor, este mayordomo en las riquezas injustas no fue fiel, mucho menos va a ir a ser fiel en lo verdadero con alguien que verdaderamente sea justo y tenga su riqueza verdadera y que se la ofrezca, no va a ser fiel tampoco. Entonces va a perder la bendición de las dos maneras. Y dice, y si en lo ajeno no fuisteis fieles, dice, ¿quién os dará lo que es vuestro? Entonces le está diciendo, y en el 13 dice, ningún siervo puede servir a dos señores, es decir, no se le puede servir a Dios y al diablo. Ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrece al uno o ama al otro, o estima al uno y menosprecia al otro, así que no podéis servir a Dios y a las riquezas, las ambiciones. Entonces este mayordomo, por ambición de pensar en su estabilidad futura, se puso a robarle al amo. Y las riquezas que este amo tenía eran las riquezas injustas. Entonces vemos que Dios no está de acuerdo con esto. Y que el Señor Jesús, en el momento que alabó a ese mayordomo, fue su sagacidad de la forma como él quiso inventarse o labrarse su futuro. Pero no estaba bien tampoco, porque confiemos en el Señor. Confiemos en Dios. Bien, seguimos adelante. Muy larga la respuesta, pero es que había que hablarla y si no, no entendemos. Sí, hermana. Buenas noches, hermana. Dios la bendiga. El Señor en profecía me decía que eran muchos los que lo buscaban, pero eran tan pocos los que querían servirle. Yo quisiera, hermana, que usted nos enseñara a amar a Dios por lo que Él es, por un Dios poderoso, que hace milagros, que el Señor no lo busquemos por lo material, no lo busquemos por restaurar un hogar, no lo busquemos por la casa, por el carro, por el trabajo, busquémoslo, que usted nos enseñara que lo busquemos por lo que Él es, por lo que el Señor está llamando, está clamando, está el Señor como despertándonos para que le demos el primer lugar y le podamos servir en lo espiritual. Nosotros precisamente ahora estamos aprendiendo que hay que alabar más al Señor. Alabar más a Dios, porque antes veníamos era con el pensamiento de pedir profecía. Ay, voy a pedir profecía para ver si se me arregla la situación esta semana. Pero ahora, alabando más a Dios, dándole ese primer lugar de la alabanza al Señor, pues yo pienso que Dios también nos va a bendecir y nos va a ayudar mucho. Y eso hace que como dice la hermana, que a Dios hay que amarlo
como es Él, porque Él lo merece, y que no con ningún interés, no con los intereses que, bueno, es que yo voy a buscar a Dios para ver si me da riquezas, para ver si me arregla esto y me soluciona, y si no me soluciona, entonces no vuelvo más a la iglesia. Eso se llama un interés. Así que Dios quiere que nosotros le glorifiquemos y le amemos desinteresadamente. Y si ya Dios quiere bendecirnos, pues gracias, Señor, que nos bendice. Si nos quiere dar lo que Él ve que necesitamos, pues bueno, gracias, Señor, pero te amamos en la pobreza y en la riqueza, con el buen vestido o con la desnudez. Entonces el apóstol Pablo por ahí decía, es que ¿qué me apartará del amor de Cristo? Nada, ni el hambre, ni la desnudez, ni la muerte, ni la vida, ni lo de arriba, ni lo de abajo. Nada me va a apartar del amor de Cristo Jesús, porque de lo contrario seríamos unos interesados, y si somos interesados, pues Dios ya conoce y ve que somos interesados, entonces no nos va a bendecir. Seamos sabios e inteligentes en saber cómo es buscar a Dios, cómo es amar a Dios sobre todas las cosas, sin ningún interés material ni de ninguna manera, ningún interés de ninguna clase, sino amar a Dios sobre todas las cosas, y las cosas es todo, los intereses de la vida, el dinero, la enfermedad, la salud, el bienestar, las peticiones, los anhelos del corazón, todo lo que queremos en la vida, todo eso son las cosas, sobre esas cosas es que tenemos que amar a Dios. Tener o no tener, hay que amar a Dios. Bien, seguimos. Sí, hermano. Buenas noches, hermana, que Dios la bendiga. Es un placer tenerla aquí nuevamente por la gracia y la misericordia del Señor aquí en Houston, y la recibimos con mucho gozo, hermana. Que Dios me la siga bendiciendo. Gracias. Tengo dos preguntas bíblicas, si me lo permite, hermana, sí, por el tiempo. Pero la primera está en el Antiguo Testamento, Deuteronomio 27, y le voy a leer solo un versículo, el versículo 15, para entender el contexto de la pregunta que le quiero hacer, hermano. Bueno, Deuteronomio 27, sí, versículo 15. Maldito el hombre que hiciere escultura o imagen de fundición, abominación a Jehová, obra de mano de artífice, y la pusieren en oculto, y todo el pueblo responderá y dirá amén. Mi pregunta precisamente es de la palabra amén, hermana. Yo quisiera que nos educara, nos enseñara a utilizar en estos tiempos esta palabra. En la antigüedad, la ley de Moisés lo usaba como algo obligatorio, responsorio. Precisamente del versículo 15 hasta el 26 en este capítulo, ellos siempre respondían al final de todas las cosas amén, pero se estaban comprometiendo. En estos tiempos he entendido que uno usa el amén como para reforzar la afirmación, pues, del predicador o una predicadora, y uno responde simple, refirma, ¿sí? Amén. Entonces yo quisiera, la duda mía es la siguiente: si el amén que respondemos hoy en día es una expresión libre o llega a la presencia de Dios como un juramento de lo que se predica en los diferentes cultos. Esa es mi duda en cuanto a este tiempo, con lo que ya entendí de la ley de Moisés. Gracias, hermano. ¿Qué significa la palabra amén? ¿Todos están de acuerdo? ¿Todos están de acuerdo? Sí. Amén. La palabra amén significa así es o así sea. Es eso lo que significa. Y entonces, pues no sé, el hermano que dice que pues nosotros el día de hoy... Es que en la ley de Moisés se usaba muy diferente. Por ejemplo, se empleaba como una fórmula responsoria afirmando la validez de un juramento o modificación cuyas consecuencias se aceptaban. Así se usaba en ese entonces. Más ahora pues es digamos que es un compromiso, es una palabra de compromiso o una palabra de, sí, como de juramento, de afirmación, que lo que se está diciendo así es, así será,
lo que Dios dijo, así será. Y nosotros, por ejemplo, pues yo en algunos templos, en algunos lugares, yo he enseñado que nosotros también debemos glorificar al Señor, no solamente con el amén, sino también de pronto, de vez en cuando, decir gloria a nuestro Dios, o gloria a Dios, ¿no? Decir gloria a Dios, digamos la congregación, que de pronto hay un testimonio, y dan un testimonio que Dios hizo un milagro, que Dios le dio una bendición a una persona. Entonces nosotros, en vez de decir amén, decimos gloria a Dios. Gracias, Señor, porque hizo ese milagro. Gloria a nuestro Dios. Vean el milagro que el Señor hizo. Sí, no les dé vergüenza. Quizá todos no lo van a decir, de pronto algunos lo dirán, gloria a Dios. No se sienta avergonzado si usted dice gloria a Dios y los otros dicen amén. Gloria a nuestro Dios es como más profundo y más de alabanza al Señor y de agradecimiento a Dios. Y a veces nos da vergüenza, pero no nos debe dar vergüenza elogiar a Dios. No nos debe dar vergüenza engrandecer a Dios en el momento de un testimonio, en el momento de que se hablen palabras bonitas. El predicador habla unas palabras muy bonitas del Señor, de Dios, de lo que Él hace, de lo que Él hizo, y nosotros decir gloria a nuestro Dios, gloria a Dios, así es. Entonces, no les dé vergüenza, y nadie tiene por qué irse a burlar del otro que porque el otro lo dijo, y el otro dijo amén, y el otro dice gloria a Dios. A mí me encanta decir gloria a mi Señor, gloria a Dios, yo siempre digo eso, porque me parece que es engrandecer al Señor después de que nos cuentan de los milagros y las cosas bonitas que Él hace. Un gloria a Dios, se merece el Señor, se merece. Bueno, seguimos. Sí, no les dé vergüenza, porque a Dios le agrada eso, a Dios le agrada eso. Y eso a veces falta, pues, enseñar. Lo que pasa es que nosotros a veces nos acostumbramos a que cada uno sea libre de expresar lo que quiera, pero nos volvimos ya como todos con el amén y el amén y el amén. Bueno, una vez en un templo todos amén, el predicador hablaba y eran solos amenes y solos amenes. Les dije, digamos gloria a Dios y verá que se oye más bonito. Bueno, y vamos a estar orando para despedirnos. Bendito el Señor, bendito Dios Todopoderoso. Gracias, Padre Santo. Gracias, eterno Dios, porque hemos estado meditando de tu palabra y hablando de ti como siempre, Señor. Nos deleitamos hablar de ti, nos deleitamos cuando abrimos la Biblia, cuando meditamos en los versos, en cada palabra, cuando nos imaginamos cómo fue el pasado, cómo vivieron los antepasados, cuando nos ponemos a imaginar, Señor, cuando tú estabas enseñando, predicando tu palabra, tu evangelio y dando las enseñanzas. Qué hermoso, Señor, también cuando nosotros retomamos toda aquella historia para nuestros días, para que nuestro espíritu se regocije, nuestra alma, y te glorifique a ti, y te ensalcemos y te busquemos y nos sintamos alegres y felices y confiados, sabiendo que tu presencia está con nosotros, sabiendo que tu Espíritu Santo está rodeándonos a todos. Gracias, Señor, porque tú quieres bendecirnos, tú quieres libertar. Liberta, Señor, sana a las personas, límpialas y libértalas y quita las ataduras también, y reprende y echa fuera todo espíritu malo que ha poseído alguno. Liberta, Señor, liberta y limpia a cada uno y rompe cadenas, Señor. Gracias, Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo amado, Señor, te pedimos que tú seas manifestándote. Gracias, mi Padre, en el nombre de Jesucristo. Gloria a tu nombre para siempre. Gracias, Señor. Gracias al Señor. Gracias a nuestro Dios Todopoderoso. Dios les bendiga. Señor les bendiga. Gracias, hermanos. Los amo. Los amo en el Señor. Dios les bendiga. Hay que seguir adelante.